allá de los nombres que ven en ese pendón que está allí, se ha procurado que estén unos temas que estén planteados. En el caso particular de hoy, se había pautado o se había propuesto, creo que probablemente muy a último momento, no a último momento, pero yo diría más recientemente. En el caso del tema de hoy se había denominado, creo que de esta manera, procesos proyectuales. Partiendo de ese tema, creo que obviamente lo que hemos visto hoy son casos, yo creo que bastante interesantes por, yo diría, ciertas divergencias, un poco las aproximaciones que parecieran uno percibir, parte y parte, bajo las dos aproximaciones, dos firmas que han estado esta noche, son, diría yo, bastante distintas. En ese sentido, hay cosas que creo que se pueden rescatar de lo que es un poco el currículum, básicamente, que está puesto de parte de las dos firmas. Por un lado está Juan, muy íntima, diría yo, en términos de lo que es el desarrollo de sus proyectos, de sus contactos con los clientes, de ese ir y venir, de esos procesos que él relataba bajo esas cuatro ideas de proyecto, realización y obra. Hablaba, por otro lado, de idear, disponer y proponer, mientras que en el otro caso, obviamente, la conjunción de, yo diría, y rescato también en los currículos de ellos, un urbanista, alguien que en principio se vincula al paisajismo, que es el caso de Lourdes, y Farid y también Claudia, entiendo más ligados a esta maestría que hacen en diseño arquitectónico, pareciera, digamos, darle un cuerpo al proceso proyectual que se desarrolla, digamos, desde una aproximación bastante más densa, por decirlo de alguna manera. Entendiendo un poco ese punto de partida, creo que uno podría quizás tomar ciertos rasgos que a mí, como a ustedes, he visto por primera vez prácticamente. En algunos casos tuve muy poca información de lo que un poco se iba a mostrar hoy. En el caso de Nomás, ellos tienen una trayectoria, han sido una oficina que ha participado en muchos concursos. Yo tengo contacto con el grupo desde hace unos cuantos años, sobre todo por ese tema y por alguna publicación en la cual estoy involucrado. Y vemos un poco la variedad de proyectos que han emprendido. Entonces, creo que si uno pudiera, a partir de esas cosas que estoy tratando de esbozar, decir que el proceso de Juan pareciera describir una aproximación, yo diría, bastante, vamos a tratar de reconocerla como, a ver, estoy por aquí, tiene unos apuntes, muy dentro de la práctica proyectual muy tradicional, inclusive la denominación que colocaba de idea, anteproyecto, proyecto, realización y obra, creo que es un poco prácticamente casi la que nos enseñan, que nosotros dentro del proceso académico tenemos en la práctica, cuando nos dicen en la academia que ese es un poco el orden de las cosas, cuando se va a ejecutar un desarrollo de un proyecto. Pareciera ser muy franco, muy claro. Obviamente hemos visto una mano portentosa, pero de alguna manera encuentro que hay cierta obviedad dentro de su proceso, cierta honestidad y como simpleza, y yo creo que en el mejor sentido de la palabra. Esto que pareciera ser lo que yo en alguna medida interpreto más bien como la construcción, que de repente dentro de eso idea, anteproyecto, proyecto y después realización y obra, pareciera por algunas cosas que ha comentado y elementos en las cuales has relatado allí, hablas de, en ese momento hay una adaptación a la realidad, que me parece curioso que lo digas allí, en ese momento, y no desde antes, porque de alguna otra manera en ese proceso de ideación, de contacto con el cliente inicial, que inclusive relataba, pareciera también estar expuesto. Allí también ocurren las visitas a obras, tomas estos cuadernos que son una influencia importante, según relataba, para un poco los modestos casos que has mostrado, como bien describías. Inclusive hablabas de una maqueta de obra que pareciera ser una cosa extraña dentro de un poco también el proceso que
que uno dentro del desarrollo de los proyectos normales no es tan común. Entonces, bueno, ahí te dejaría a ti esa pregunta. Dentro de lo que es un poco esta variedad de proyectos y un poco lo que ustedes relataban, caso de Noma, de convivencia ambigua, que relataban, me parece, por un lado, curioso el ver de las cosas que han planteado, prácticamente la única construida es la que refiere a esa condición más llana de esa ambigüedad, digamos, menos elevada en términos a lo mejor culturales, económicos, etc. Me parece sintomático. Me parece sintomático un poco dentro de ese proceso que ustedes han estado, y que más allá de que uno ve unas imágenes súper seductoras en su proceso de proyecto, aquellas que dibujaron ustedes en esa tierra son las que se ejecutan. Y ahí también me queda una pregunta, ¿no? Entonces, habrían otras cosas, pero yo quisiera concentrarme con esto, no extenderme mucho, porque bueno, el tiempo ya sabemos que inclusive siempre se nos está pasando. Esperemos que tengamos la oportunidad de también tomarnos nuestros vinos y compartir también fuera de este rito que estamos haciendo aquí. Entonces, bueno, dejo estas dos cosas y por favor, más que bienvenidos la participación de ustedes. Gracias. Bueno, no sé si quieren responder, si quieren alguien del público hacer alguna pregunta. Yo diría que más bien podamos hacer una intervención de parte del público, sí. Luciano. Bueno, fui haciendo como varias anotaciones, sobre todo en la premisa de los temas, ¿no? Es obvia la distinción y poco antipática la comparación, porque son procesos disímiles en muchos casos, ¿no? Uno afronta el proceso a través del hombre Faber, el hombre constructor, que tiene además una experiencia constructiva infante que la refleja luego probablemente una experiencia profesional. Pero más allá de esa anécdota, en los dos casos, cuando Farid iniciaba, o el grupo de nómadas iniciaba la charla, aquí anoté, me vino dos interrogantes. Juan separaba el proceso, en 4 etapas primordiales, la realización inclusive, sobre la idea. La idea está en una etapa previa, probablemente primaria, ciertamente intuitiva, que se va forjando probablemente con el desarrollo de la profesión, mientras que, y no lo digo tema comparativo, sino más bien para introducir una pregunta, el proceso, en el caso de Noma, es el que genera la idea. Entonces, probablemente ahí, y además el proceso está cargado de una situación de anécdotas. Además ellos hablaban de la diversidad de encargos, subrayado tantas veces, el sustantivo, de tener un día una cita de una posibilidad y otra cita de otra, probablemente una más factible y otra más en sueño. Es ahí donde mi pregunta viene, además me hace como recordar algunas de las posibles preguntas que se tuvieron hace probablemente como siglo y medio, cuando si lo que se construía o si lo que se proyectaba era arquitectura en los casos, estoy hablando finales del siglo XIX. En este caso, mi pregunta en general es: ¿cuáles de las dos situaciones priva o podemos subrayar como proceso? Si la idea general, intuitiva, matriz, que se puede registrar de principio a fin, o que va mutando, cambiando y genera un resultado final, o si más bien el proceso, con sus múltiples circunstancias y múltiples situaciones previas, genera una idea final. ¿Está claro? ¿Alguien más? O yo creo que vamos a darle la palabra a los ponentes. Yo lo aclaré en el momento. No puse construcción, puse realización. Creo, o me desenvuelvo así, es que uno es cómplice de la arquitectura para que se lleve a cabo. Los trabajos que puse son pequeños casos y con un resultado que en cierta medida en el proceso de realización varió muchísimo, cambiaron los materiales, los costos, la idea más bien maduró y mejoró a mi modo de procesarlo, y es como, yo diría como, no sé, como haces la cirugía, la operación, y estás en el postoperatorio también, ¿sabes? Estás en el todo, en el completo del trabajo. Es de interés para mí.
los proyectos, yo mientras los voy trabajando, los voy sintiendo. He tenido mucho vínculo con la construcción y más o menos pulsar y tocar materiales, y me emociona mucho proyectar pensando, cada trazo pesa tanto, se siente esto, se puede hacer, no se puede hacer. En ese sentido, realización lo pongo no como construcción, lo pongo como algo que me involucra mucho y me sumerjo en ello. Las ideas, esa original, esa inicial, intuitiva, no está llena de eso, pero es la que me impulsa a terminar las cosas, ¿no? Muchas no se han hecho y no les tengo tanto cariño. A ver, nosotros en las, ¿cómo decir? En los casos que expusimos, buscamos de alguna manera aquellas donde el proceso se evidenciaba de manera más clara en una materialización. En general, quizás nos gustan los gestos simples, acorde con una idea, pero lo que tú decías, de que realmente para nosotros es un proceso llegar a la idea. Y el hecho que seamos varios, obviamente no podemos permitirnos la aproximación tan intimista de Juan Carlos, que apreciamos muchísimo, porque obviamente cuando discutimos entre los cuatro, pues no podemos ir con subjetividades, sino que a la final prevalecen las contribuciones que tengan un fundamento o un soporte mayor. Es más, ese fundamento y soporte varía de un día a otro. Nos vamos al final de la tarde diciendo, oye, nos vamos por ahí. Al día siguiente conseguimos otros argumentos que tumba por completo el argumento del día anterior. Y sí quisiera añadir que incluso, obviamente, como tenemos que ser menos subjetivos y más objetivos para poder comunicarnos entre todos, no siempre, eso me pasa mucho. Que no se me olvide. Escribimos antes de dibujar, pero es muy, muy frecuente. Por eso, cada proyecto tiene páginas y páginas escritas. Y vuelvo a decir, no necesariamente el dibujo anticipa el texto, porque para nosotros el texto es una herramienta fundamental para poder comunicarnos de manera objetiva entre los cuatro. No, y que, a ver, en ocasiones también ni siquiera llegamos a donde pensamos que íbamos a llegar, o en ocasiones nos levantamos y se cierra un proyecto y nos podemos mirar y es factible que ni siquiera estemos de acuerdo, pero el proyecto llegó a donde tenía que llegar y debemos replegarnos y aceptarlo, y es factible que subjetivamente podamos levantarnos de la mesa diciendo no me gusta, pero bueno, vamos a repasarlo y lo repasamos, y si es lo que es. En el sentido, te habrás dado cuenta, el grupo se habrá dado cuenta de cómo hemos variado la selección de proyectos, debemos tener loco. En ese sentido, el tema va porque la primera selección fue proyectos en construcción. Hacemos primero una votación, no más, es un grupo que tiene, digamos, 7 años realmente sentado, produciendo formalmente proyectos en cierto punto, ¿no? Y si bien es muy difícil trazar una línea del proceso de diseño, tal vez es más sencillo trazar una línea del proceso de estrategia como oficina. Nosotros indiscutiblemente nuestros primeros años fueron años de reflexión neta, y por eso nuestros primeros años son años de concurso. Además que, bueno, por ahí hay que no viene al caso en este momento, circunstancias además nacionales e internacionales, políticas, económicas, que también colocan las oportunidades y colocan, digamos, nuestra práctica, que además es en 7 años. En ese sentido, nuestros primeros años fueron años de reflexión y de concurso. Posteriormente se iniciaron estrategias, porque sí hay una autocrítica en el tema de la construcción. Estamos en el negocio inmobiliario participando humildemente en el campo, en la selva inmobiliaria, no por razones absolutamente fortuitas, sino porque, bueno, porque creemos que si ellos quieren hacer nuestro trabajo, entonces es un momento que nosotros también tenemos que hacer el de ellos. Otro punto está nuestro inicio o nuestro momento
de obras, y por eso la primera selección está en este momento. Creo que en este momento afortunadamente se están llevando 5 obras en construcción actualmente. Por fin se está construyendo el Museo de los Niños, cosa que se ganó 11 años en un concurso nacional. Está en construcción. Estamos construyendo el Ateneo de San Francisco en este momento. Maracaibo y Barcelona, a la suerte, eso se está construyendo. Estamos construyendo una casa que en algún momento fue publicada en una revista nacional, que fue la Casa de los 5 Patios, que está en construcción en este momento. Casa 72 está en inicio de fase de construcción actualmente. Se han finalizado proyectos de diseño interior, como restaurantes, apartamentos. Se está iniciando un proyecto de oficinas en construcción. Esto lo tenemos loco la alcaldía. No nos soportan porque... o sea, no es por nosotros. Entonces, en ese sentido, si bien la primera selección fue selección de proyectos en construcción, luego la reflexión nos llevó a decir que va, más que proyectos, y eso es inclusive un tema en el cual cuando volvamos tenemos que sentarnos a hablar, por qué esa singularidad de proceso tal vez está en proyectos que no están construidos. Bueno, entramos en un tema de dinámica, entramos en un tema de tiempo y entramos en un tema de preguntas y de discusiones y de necesarias reflexiones en los cuales estamos parados en primera fila. Sobre el tema del proceso de diseño, para nosotros el proceso de diseño está basado en una reflexión, realmente está basado en una reflexión que tiene que ver ya sea generalmente con el tema en términos históricos o en términos programáticos o funcionales, o si no es con el tema, por lo general con el contexto o ambos, tanto el contexto físico como el contexto sociocultural. Y es a partir de esa relación, a partir de alguno de estos elementos, o uno o más elementos que tengan más peso, a través del cual entonces se va a generar esa idea, o sea, ese devenir del proyecto. Antes de dar paso a otra pregunta, yo quisiera hacer una cosita. En esa fase prenómada de los años 94 a 99, en esos encuentros fortuitos que tuvimos, al final nos llevó a la consolidación de nómada, por eso al haber acuñado ese nombre, pues yo mencioné que habíamos participado de manera directa e indirecta mutuamente en concursos nacionales e internacionales. De hecho, hubo un concurso interesante en el año 94-95, en los cuales ya participaron algunos prenómadas y que recién se terminó hace 3 años, que fue un concurso internacional para construir 25 viviendas bioclimáticas en Tenerife, en el Instituto Tecnológico de Energía Renovable con financiamiento de la Comunidad Europea. En ese momento se plantearon 500 proyectos, fueron presentados, y la nuestra fue una vivienda seleccionada, una de las 25 que hace 2 años está construida. Esa vivienda ahora le están instalando los sensores para que podamos directamente desde la oficina, a través de internet, monitorear todos los principios de acondicionamiento de los cuales Yo quisiera que quedó la interrogante, que no voy a responder, que decía Luciano, si el proyecto ya es arquitectura o si la obra es arquitectura. Yo, particularmente, al igual que la música, yo creo que suena y tú la sientes. Si eres músico, disfrutas mucho la partitura con otro músico y eso, pero cuando la ocupas es cuando uno siente que se logró, ¿no? Eso no quiere decir nada. Yo quiero poner ese grano ahí. Creo las dos cosas, ¿no? Creo en el proceso, me parece que el proceso es así, es bonito, ¿no? Bueno, quería poner como 3 temas sobre la palestra, una relacionado con la utopía de la buena arquitectura y el buen cliente. Buen cliente como una persona que tiene presupuesto, que tiene buen gusto y que es obediente, ¿no? Hace lo
que lleva el ganar un concurso, otra arquitectura que es la arquitectura que se proyecta para el Estado y que a veces tiene mucho presupuesto que se diluye en partidas que se desaparecen y que no se construyen y no hacen la arquitectura que se debe hacer con ese dinero. La arquitectura, digamos, de promotores, que es la que vendemos, la que llena nuestras montañas de edificios que no necesariamente son buenos para los arquitectos o buenos para quienes los viven, pero sí son buenos para el que los está vendiendo, ¿no? Que son valores en metros cuadrados. Y bueno, eso como un punto, y también el concurso como la arquitectura de concurso dentro de la oficina, cómo se constituye la plataforma económica para poder participar en muchos concursos, los cuales todos quisiéramos poder participar todo el tiempo en concursos, pero no necesariamente tenemos la plataforma económica como para tener eso, llevarlo a cabo. Sumamos en un proceso y son uno más y comprenden las causas por las cuales pasa su proyecto y se involucran, y clientes que están alejados por completo de lo que nosotros estamos haciendo y les llegamos con una propuesta y que sencillamente, por supuesto, y es comprensible, tiene que preponderar el gusto del que paga. En este sentido, el gusto es una herramienta de diseño y es lo primero que le decimos a los clientes, por lo menos particulares de casa, que hay varias haciéndose. No es que el cliente es perfecto. Hemos hecho un proyecto, Casa de los 5 Patios, quería hacer una quinta de teja, y nos ha pasado en varios proyectos. Sencillamente y siempre el cliente llega con ese espacio que vio. A nosotros en Maracaibo pasa mucho, la gente quiere el chalet, se abre la puerta y siente frito y cree que cuando hace la casa de chalet va a sentir frito. Entonces, en ese sentido, petrolero texano, mediterráneo americano, todo el tema ante el cual nos enfrentamos todos. Nosotros realmente, particularmente, no quisiéramos levantar una bandera de cómo sí se puede. Realmente no es la intención ni creemos que sí se puede. Creo que la dinámica hace que gran parte del reto está en involucrar a la persona como uno más del proyecto. Y sí pensamos, y creo que ese sí tal vez es un axioma, que el gusto no es una herramienta de diseño. Por lo tanto, como nuestro gusto no está sobre la mesa, el del cliente tampoco está, y las decisiones las tomamos en conjunto. Inclusive nos ha pasado que hemos tomado decisiones en obra, como lo que nos pasó en las casas, una organización que hicimos, que el promotor nos llamó y nos dijo: mira, tú me dijiste que eso era el patio de no sé qué, con el nombre que tenía el proyecto. ¿Por qué le están poniendo en este momento unas losas de piso? Mira, no, son losas de patio, pero es mármol, como bueno, pero es que el de afuera no está pulido. X o Y, o sea, un cliente en ocasiones nos ha reclamado el concepto, mantener el concepto. Y es un tema que simplemente creemos, no creemos que hay buenos y malos clientes, no creemos que la arquitectura se pueda hacer en base a conseguir el mecenas. Creemos que indiscutiblemente la práctica también colabora con ellos. Este cliente, que es un promotor de los vampiros, Francisco lo reunía por lo menos una vez al mes y me mostraba proyectos, incluso sabía quién era Cuna, sabía quién era tal, y pasaba diapositivas, esto que se está haciendo en el sitio, y lo metaba con un wiki, y no sé qué, y cuando tocó la organización, bueno, ya el tipo tenía cierta cultura arquitectónica, por lo menos, traía periódicos, mira, lo conseguimos, mandaba links de internet, o sea, hay también algo que indiscutiblemente uno tiene que comprender, que la arquitectura también es una labor académica, también con el cliente, y que no es llegar al cliente con esta parte lo digo, por favor, lo digo para de pronto los más jóvenes, no es llegar al cliente con el producto de nuestras entrañas y decir: mira, se me ocurrió esto, págalo, porque realmente tendría poco sentido si estuviéramos del otro lado, y realmente tal vez no es arquitectura. Yo me acuerdo cuando un proyecto que era la cabecera del oeste del puente sobre el lago de Maracaibo, ¿cómo se llama? El Instituto Autónomo, el puente sobre el lago, estaba planteando realizar una pasarela en la cabecera oeste, pero una pasarela
tan terrible como en el mercado de las pulgas sobre la avenida Libertador, construida por un ingeniero civil que con poquísima sensibilidad. Entonces, no eran nuestros proyectos, pero nosotros sí montamos en esa época el carrusel de diapositivas y le empezamos a mostrar obras de pasarela de máquina, calatrava, paredes, etcétera, etcétera. Y después de 1 hora y media de mostrar esas imágenes, el propio director del cuento: yo no puedo construir eso que íbamos a construir. Esto es, nos gusta transmitir, hacemos pedagogía cuentística en el sentido que compartan los propios retos. No decir, nosotros tenemos un reto y de alguna manera imponérselo. Queremos que él mismo asuma que el reto es el de él. Yo me acuerdo que en esa misma oportunidad, al día siguiente llamó al ingeniero civil y dijo: vente para acá, porque aquí hay una gente que no está en contra de tu pasarela. Y le volvimos a mostrar las diapositivas. El mismo ingeniero civil: yo no puedo hacer eso que acabamos de ver, estoy totalmente en contra de la obra que sí va a hacer. Nosotros no le queríamos quitar el proyecto al ingeniero, porque incluso le damos la dirección: mire, si tú quieres Calatrava, bueno, su oficina está en Zurich, que es el número 5 de la cosa. Lo iban a traer, pero el tipo perdió las elecciones y lo cambiaron. Pero el tipo iba a traer a Calatrava, me llamó: mira, estamos comenzando con Calatrava. Porque la haga de mala manera, o para una ciudad que quiere conmemorar algo, para una persona que quiere arreglar su baño, o para otra persona, como nos ha pasado, que se muda en un apartamento pequeñito y tienen 60 años y quieren sentirse recién casados de nuevo. Exactamente lo mismo. Y el último punto, sí es indiscutiblemente un reto importante como organización, es cómo afrontar concursos. Y por supuesto cuesta dinero. Yo creo que nosotros, bueno, sacamos una cuenta en el último concurso, digamos, que fuimos para Jalisco, de la Biblioteca de Jalisco, que fuimos a un concurso, el primer concurso que vamos por credenciales y no abiertos. O sea, hicimos ese paso a ver qué pasaba y afortunadamente los tipos nos aceptaron. Y nos aceptaron. 40.000 metros cuadrados, el saldo, eso fue hace ¿qué? ¿Año y medio? 2 años. 2 años, 3 años, no sé. El saldo en su momento entre inversión, horas hombre y horas dama y oportunidad tal, ascendió casi a los 50 millones, 60 millones de bolívares de hace 2 años. Por supuesto que es un esfuerzo muy grande, pero por supuesto que en la medida en que también la organización crece, el esfuerzo es mayor, pero cuando la organización es más pequeña, el esfuerzo económico es menor. Sencillamente, si uno en vez de a las 5 de la tarde, la dinámica normal, hace el cambio de chip, pone música, saca la cerveza y se queda hasta las 12 de la noche durante 2 meses, o un mes, hasta las 2 de la mañana, sencillamente lo que hace falta es un equipo que quiera hacerlo y muchas ganas de hacerlo y bastante tiempo, sencillamente. O sea, el esfuerzo realmente como estructura, por supuesto que es importante, pero yo creo que puede planificarse y es fundamental dentro de la reflexión cotidiana. Fundamental. Me pareció peligroso un poco lo que se estuvo manejando en cierto momento ahorita, como en términos de la pedagogía y el cliente. Creo que inclusive ustedes mismos cuando hablaban de que buscarían estar dentro de una paradoja, creo que el tema del hacer pedagogía con la arquitectura suena como a una cosa que creo que está bastante alejada inclusive de la realidad de la práctica reciente en la arquitectura. Entonces, pondría eso, atención con ello, ¿no? Y en ese mismo sentido un poco aprecio grandemente un poco la humildad en la aproximación que tiene Juan, cuando lejos de pretender destellarnos con grandes arquitecturas, trae unas muy modestas piezas que han pasado por su oficina, inclusive casi las primeras. O sea, pareciera como que está buscando irse a su raíz y desde su raíz decirnos: bueno, yo tuve apenas este tío que me hizo tal cosa, le pude hacer esto, le pude hacer lo otro, que suele ser bastante ajeno a este tipo de eventos. Y en ese sentido, creo que rescatar un poco también ese componente del cliente cotidiano, tú y yo lo hemos hablado en alguna sesión de cafetín, el cliente de la quinta Coromoto, que bueno, que es el que más va a aparecer, con el cual tenemos que lidiar, digamos, en ese día a día, que es el que en el fondo muchas veces mantiene esa oficina y permite que esos concursos se puedan dar. Yo creo que también
me parece sano para nosotros que eso también esté aquí sobre la mesa, es decir, poder tener ese componente y un poco aprecio esa proporción que has tenido. Bueno, no sé si por allá... Sí, yo tengo una nada. pregunta. Cuidado con las preguntas, ¿a dónde las dirigen? Voy a repetir si no te pregunta, porque he notado procesos bastante diversos, ¿no? Y me llama mucho la atención que la charla tenga el mismo título para ambos y es bastante interesante porque son aproximaciones diferentes y no son generaciones diferentes, ¿no? O sea, eso de lo que llaman algo proyectual. No me acuerdo cómo se llama la charla. Bueno, el principio del título que como tema teníamos era proceso proyectual, correcto. Sí. Entonces uno es como más hacia el concepto un poco aislado de la materialización, ¿no? Y el otro como que casi que se funda al revés. Y bueno, quería preguntarle a Juan. Él sabe el tren que está aquí, eso sí. ¿Cuál fue el criterio de selección de los proyectos? Porque yo conozco el recorrido de su currículum y me extraña que teniendo proyectos de impacto urbano o de distintas escalas, tomes como con pinzas unos conjuntos de imaginaria que van a expresar, y me parece que lo hiciste muy bien, pero en lo que es el proceso proyectual, entonces, no, o sea, como que una búsqueda que no sé si es más íntima o doméstica. Ya vemos que Juan tiene una intimidad muy profunda, que ni siquiera los más cercanos la conocen. Para encontrar el proceso proyectual, porque es un proyecto. Mira, aquí en realidad eran como de creciente tamaño, es decir, desde muy pequeños, porque creo que son una oportunidad y no desmerece para quien se quiere estimular, a proyectos que, es decir, el tiempo era corto. Yo quería hacerlo en paralelo a proyectos de una escala mayor que me ha tocado y lo he realizado y están acotados y listos, y algunos empezaron construcción, y otros que también entraban en el campo del concurso, que me interesa mucho también. Es decir, el tiempo fue por el tiempo. Había más casos que quería mostrar, pero me parece que si algo habla de mí, no es el trabajo en sí, lo que vemos ahí, sino el proceso. O sea, busqué algo que me hiciera hilar desde cero al final. Eso fue lo que me propuse en realidad. Y un comentario, y yo doy fe porque nosotros hace 3 o 4 meses de hecho perdimos un concurso a nivel nacional porque Juan y Carlos no ganó y el proyecto inmenso. Sí, 5 minutos. Una última pregunta. Yo sé que por ahí, Víctor. Creo que a mí es una pregunta para ti. ¿A mí? Que a mí me parece, o sea, no comparto y me gustaría Debatir. Sí, o sea, me gustaría que expliques un poco el tema de la pedagogía del cliente, porque creo que en los 4 casos que he visto expuestos aquí, no me parece, estoy casi seguro que ellos tuvieron que haber tenido pedagogía con el cliente. Y me parece que creo que es fundamental un proyecto que tú quieras construir, tratar de negociar con el cliente. Pero negociar de una manera culta, entiendo que es negociar, hacer pedagogía. Y creo que en el caso de los proyectos, evidentemente se ve negociar con las comunidades, creo que de alguna manera tiene que haber cierto corte, y me pareció el proceso interesante porque de hecho lo aplico, el hecho de poner las diapositivas y tratar de mostrarle al cliente cuál es mi manera de comunicarme y cuál es una visión que podría ser intermedio. Claro, me refería sobre todo al proceso más bien de intercambio, que de pedagogía en términos no de unas guías, de quién te va a enseñar cómo hacer tu casa, como inclusive también se ha dicho aquí, que, bueno, tú debes tener tu casa de esta manera y tal, sino más bien, bueno, cómo de alguna manera se empieza a articular esos procesos de, bueno, por un lado, de entender cuál es la petición del cliente, como Juan decía, el señor vio tal imagen, y a partir de la cual empieza a tejerse, de la imagen me refiero de la librería de Monte Ávila y en el Tercer Reino, y empieza a tejerse se va configurando una cosa. No tanto como, bueno, yo vengo y te voy a decir, esto tiene que ser así, con esta imagen, porque
esto es lo más in, o esto es lo tal. Yo digamos, quizás una posición muy personal, es probable que sea así, pero me parece que de otra manera estamos en una situación contemporánea que yo creo que tiende más a hacernos ver un poco la complejidad de las cosas, y esa complejidad está en podernos entender. Yo hablo un poco de una cosa que me parece a mí sintomática de Venezuela, y es que tenemos, creo yo, desde hace muchos años, una muy poca capacidad de diálogo, de escuchar, de interpretar y de saber responder a lo que me están diciendo. No decir, yo creo que esto es así, y me tapo los oídos, como sí suele pasar. O sea, vamos a aterrizar la discusión, vamos a tratar de entender de qué estamos hablando y en función de ello ver cómo podemos desarrollarlo, que es una práctica yo creo que es muy poco habitual en Venezuela. O sea, y lo hablo inclusive hasta a nivel familiar, etc. Franco, yo creo que si la pedagogía se interpreta por el hecho de que tú instruyas al cliente. Por eso, pero yo no entiendo el comentario de Francisco en ese sentido. Yo creo que pedagogía es el sentido que se puede usar una relación de intercambio en la cual se nutre mutuamente, porque tú estás aprendiendo del personaje y el personaje está aprendiendo de ti. O sea, en realidad se construye una relación de intercambio que yo creo que es lo que construye un proceso pedagógico. Pero es una pedagogía, perdón, que entiendo que es bastante poco tradicional. Pero la ortodoxa, la pedagogía ortodoxa tiende a ser así. O sea, de hecho, las tarimas todavía están muy bien. Lo sería planteado en el ámbito del academicismo, que ya ni siquiera ocurre en el ámbito académico, de la redundancia, más primaria. Es decir, ya ni siquiera en la educación docente infante, tú puedes tratar de infante como alguien que tenga que simplemente limitarse a recibir conocimiento, sino que te aporta una cantidad de cosas de la misma pregunta. O sea, yo creo que lo que es interesante del proceso, al menos como lo he visto en ambos casos, yo creo que para mí lo más sorprendente en el caso de Noma es cómo ellos llegan con una maleta de código y son capaces de ensamblarlo de forma distinta, como si fuera un Lego, en circunstancias cada vez más distintas. Y lo digo porque casi que hasta tiene una expresión formal que lo identifica como con ese Lego que se va ensamblando en territorios completamente disímiles, pero construye lógica diferenciada. Es una cosa sorprendente, porque uno diría, bueno, pero no porque no son distintos los proyectos. En realidad, los códigos se mantienen porque son códigos propios, sino que en realidad es la naturaleza del proyecto la que se ensambla a partir de la diferencia de cada uno. Y en el caso de Juan Carlos, es más o menos lo mismo. O sea, a pesar de lo distinto son los procesos, yo sí creo que hay punto de tangencia en la medida que lo que pasa es el proceso de construcción de la idea en Juan, creo que es como en vivo. El proceso de construcción de los medios es como más laboratorio, o sea, hay un proceso de gestación, de investigación y eventualmente se empiezan a construir las imágenes que lo que me refería con lo de la pedagogía es entender esa pedagogía desde un proceso más de intercambio que de esa condición, digamos, unidireccional. Sí, yo no fui explícito, y sin duda se entendió. Realmente, obviamente, nosotros al cliente, al público privado, comunidad, no es que le estamos diciendo, mira, todo lo mejor, etcétera, etcétera. Simplemente lo ubicamos en el tema de la perspectiva histórica. Mira, en los años 20, 19, los años 1960, 70, para, de cierta manera, él nos ayude también, nuestro propio proyecto, a saber los tiempos de distintos proyectos que puedan tener o no relación con el proyecto que estamos manejando. Creo que para cerrar ese tema, hay un punto fundamental y creo que podemos entrar a lo que decía Francisco. ¿En qué momento uno se reúne con el cliente? ¿Te reúnes con el cliente con maqueta o con dibujo? ¿O te reúnes con el cliente a conversar, a escribir ese texto juntos? Esa es la diferencia a nuestro modo de ver del bueno y no del cliente. Si se quiere llamar como hemos hablado, sencillamente, ven, vamos a sentarnos a conversar, vamos a escribir juntos. ¿Qué queremos? Después de lo que queremos, empezamos el proceso de trabajo. Y él es partícipe. Y él exige, mira, pero quedamos en que aquí era una luz, entonces las respuestas vienen en función de eso. Si tú un espacio de luz, mira, pero yo vi unas pérgolas de no sé qué tal sitio y un techo, unos vitrales de no sé qué, mira, pero quedamos en que este era el sitio de la penumbra. Si es de penumbra no puedo tener. Entonces se toman las decisiones, inclusive, decía, primero viene la idea, luego la materia y luego la marca. Estoy viviendo una situación en otro caso, que es la satisfacción, por lo que preguntaba Blanco, la satisfacción de un arquitecto en cada uno de los casos, ¿cierto? No solo de la superación de unos procesos de distintas dificultades en distintas escalas, eso ya da una satisfacción, segunda satisfacción, entablar un diálogo y direccionar y escribir un código, probablemente con el argot de arquitecto, en muchos casos lo que nos ha pasado, que hasta nos han dicho, oye, después que te conocí, ahora veo la montura, ahora veo el edificio de fijo,
no creo que sea solo una pedagogía, porque inclusive cuando uno va al médico está sentado del otro lado del banquillo, aprende traumatología o probablemente oftalmología, pero esa satisfacción probablemente es parte de involucrar al personaje, como lo llama Franco, porque inclusive ese es un insumo para el proceso, para la idea. Que además pasa una cosa en la práctica del proyecto, creo que nos pasa a todos, que viene el cliente a decirte cómo quiere su casa y, por ejemplo, a un médico nadie le va a decir cómo quiere que yo opere. Entonces hay una situación, yo creo que ahí sí hay una cosa perversa. En el cliente que viene con el arquetipo en la cabeza y que, bueno, yo creo que es una labor del arquitecto, del profesional y de la disciplina y del gremio, hacerle ver que, digamos, hay maneras distintas de comunicar el espacio y que no es la casa de Miami que tiene en la cabeza. Entonces creo que por ahí va la cosa más que por tratar de venderle. Bueno, vino.